Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias, Irune. Como ha dicho ella, yo lo que pretendo es, voy a hablar muy poco, os lo adelanto, yo calculo que como media hora, pero de forma que os dé pie a que podáis preguntar después en el coloquio y que incluso hagáis comentarios, porque seguramente que podréis decir muchas más cosas de las que he dicho yo sobre los cuidados, ya que sois cuidadores, diríamos, en la realidad, y yo creo que quienes más a nosotros nos enseñan son los enfermos y los familiares. Los médicos, a veces en la facultad hemos aprendido mucha medicina, muchos datos, muchos conocimientos, pero desde luego donde aprendemos la realidad es cuando estamos junto al enfermo. Esta mañana, cuando yo pasaba visita a los pacientes junto con las alumnas de medicina que vienen a estar con nosotros un mes y con la médico residente y alguna alumna del máster que hacemos en el Hospital de San Juan de Dios con la Facultad de Medicina, les decía, mirad, yo no os voy a enseñar medicina, lo que voy a tratar es de poneros en suerte cerca del enfermo para que aprendáis lo que el enfermo os va a enseñar simplemente con su experiencia. Y desde luego yo lo trato de comprobar, esto no es gratis desde el punto de vista de evaluación. Los alumnos que pasan o los médicos residentes todas las noches me tienen que mandar un correo electrónico con sus reflexiones después de haber estado toda la mañana con los pacientes, las familias. Y no os podéis ni imaginar las reflexiones tan preciosas que hacen. Y, por supuesto, dicen, no sabíamos que los médicos también tenemos que aprender a tratar a las personas desde esta perspectiva. Pensábamos que solamente les teníamos que ofrecer conocimientos, ciencia, técnica, y, sin embargo, a estos pacientes que están al final de la vida y que han sido etiquetados ya de incurables, lo que necesitan es el acercamiento humano de los profesionales. Esto es lo que yo quería trasladaros en esta tarde, y de esto me gustaría hablar. Como ha dicho Irune, en el coloquio o en la tertulia que después quisiera tener, me gustaría que plantearais cualquier cuestión que os preocupe, ¿no? Y cuando digo cualquier cuestión, estamos hablando pues el tema de las sedaciones, el tema de la eutanasia, el tema de muchas cosas que a veces preocupan y que da miedo el plantearlo, ¿no? Pues bueno, yo os daré mi opinión y cada uno tiene la suya, lo discutimos y seguramente que entre todos nos vamos a enriquecer. Bien, voy a empezar entonces con el título de la charla que habíamos quedado hoy, Cuidar con caricias. Hola, buenas tardes. Cuidar con caricias no es un título que ha sido por casualidad, y os voy a explicar por qué. Primero decir que las caricias vamos a considerarlas, o quisiera que las consideráramos, como un instrumento humano para cuidar a los enfermos. Y yo creo que para cuidar con caricias, como lo vais a ver después, no hemos tenido que ir a la Facultad de Medicina, ni a la Escuela de Enfermería, ni a hacer ningún curso de esos acelerados de cuidados, sino simplemente porque somos personas que tenemos afecto, tenemos cariño a otras y con nuestras caricias vamos a poder ayudar mucho a estos enfermos. Las caricias, también otro de los conceptos que quisiera transmitir es que las caricias traspasan la piel para llegar hasta lo más profundo del afecto. La caricia no es algo que tocas y ya está, se queda ahí en la piel. Yo creo que todos hemos recibido caricias a lo largo de nuestra vida y cuando hemos recibido esas caricias no solamente hemos sentido el calor del contacto, sino hemos sentido algo más, que es lo que transmitían esas caricias. Por eso digo que traspasan la piel para llegar hasta lo más profundo del afecto. Estos serían los conceptos que yo quisiera resaltar al hablar de las caricias. Bien, ¿por qué yo he titulado esta conferencia así? El título de Cuidar con caricias es el título que le di a un artículo publicado hace unos años, por el que, bueno, tuve la suerte de que me dieron el Premio Nacional de Reflexiones en la Opinión Sanitaria y se titulaba así, Cuidar con caricias. Y lo hice a raíz de una noticia que es la que me hizo reflexionar. O sea que por eso cuando escribí el artículo lo escribí motivado por esta noticia que ahora os explico y que me hizo reflexionar sobre cómo cuidar a los enfermos.
En Japón, esto decía la noticia, crean un robot terapéutico contra el Alzheimer y el autismo. Y dije, concho, esto parece interesante, vamos a leerla. Es un robot con apariencia de una foca bebé con el que se pretende ayudar a los enfermos. Y a mí todo aquello que se publique para ayudar a los enfermos me interesa. Con lo cual, seguí leyendo la noticia. Este robot responde a las caricias de los humanos cuando es acariciado de forma adecuada e interactúa con estos enfermos. Este robot parece que tiene más sentido de lógica que los humanos, ¿no? Que dice, bueno, yo respondo si me acarician de forma adecuada. A veces los humanos respondemos mal porque a veces no nos acarician de forma adecuada, ¿eh? Bien, pero como veis, esta noticia empezaba a tener interés. El prototipo responde a las caricias de los humanos con sonidos, con gestos y con movimientos gracias a los sensores que llevan los bigotes. Este robot tiene unos sensores en los bigotes que cuando le tocan al robot, pues responde, ¿eh? Bien, entonces Paro, que es como se llama el robot, produce, esto es lo que decían los que escribieron la noticia, producía evidentes beneficios a los enfermos de Alzheimer cuando interactúan con él. Bueno, yo creo que desde esa perspectiva, qué bien, hemos conseguido, no conseguimos fármacos para que resolvamos el Alzheimer, pero hemos conseguido elaborar algo que ayude a cuidar a los enfermos de Alzheimer. Por lo tanto, parece que esto es interesante. Entonces, la primera reflexión que yo me hago es, pero estoy seguro que los enfermos, seguro que ellos prefieren nuestras caricias, no las de un robot, ¿no? No sé si ustedes piensan igual, pero yo creo que todos quisiéramos que el que nos acariciara o respondiera a nuestros gestos serían otras personas sin un robot. Nos hemos acostumbrado hoy en día, por la falta de tiempo, al paciente, incluso a los niños, les enchufamos la televisión, les dejamos ahí y mientras nosotros tenemos que hacer otras cosas, cuando en realidad igual lo que más necesitan es que estemos con ellos, ¿eh? Bueno, pues esta es la sociedad que tenemos en este momento y a veces buscamos estos trucos para sustituir algo que lo mejor hubiesen sido nuestras caricias. Bien, entonces la pregunta que yo me hacía en forma de reflexión era, ¿no somos capaces de acariciar a nuestros enfermos y tenemos que inventar un robot para ello? Bueno, pues a raíz de esto empiezo a elaborar el artículo. Sí les cuento, antes como anécdota, que cuando la ministra entonces me dio el premio en Madrid, perdón, la ministra no, la directora general de Sanidad entonces, me dijo, doctor, así en corrillo, doctor, es la primera vez que he llorado leyendo un artículo. Y entonces yo, pues ya también, para salir un poco de la seriedad, le dije, menos mal que le he hecho llorar a un político, porque la mayoría de las veces nos hacen llorar ustedes a nosotros. Bien, ya rompimos el hielo y ahí... Pero bueno, parece ser que les entusiasmó lo que queríamos decir. Miren, las manos son uno de los instrumentos comunicadores por excelencia. Al menos cuando se cuida al final de la vida, el paciente se agarra al profesional. Fíjense cómo se agarra al profesional. El profesional pone las manos para recibir las suyas y el paciente se agarra porque tiene necesidad de ayuda. Y el niño también contacta con la persona mayor, con el abuelo, con la itite, la mamá. Y esto es una forma de comunicarse. Seguro que al abuelo se le cae la baba. Yo me he estrenado como abuelo hace muy poco y cada vez que mi nieto me pone su manita sobre la mía, pues parece que esto se me infunde ahí muchas cosas. Y seguramente el niño percibe también el cariño de las personas que le acarician. Y además, no lo digo yo, lo dicen unos expertos que les voy a demostrar ahora lo que dicen. Los especialistas en relaciones humanas han comprobado que quienes durante su infancia no recibieron caricias de sus padres, les ocurre todo esto que les voy a contar. Muestran dificultades para dar o recibir afectos. Estos niños van a ser personas de mayores
o de jóvenes que van a tener dificultades para dar o para recibir. Se van a sentir siempre como muy fríos. Mantienen una postura corporal rígida. Son niños rígidos, no son espontáneos. Tienen limitaciones para expresar su emotividad, no son nada emotivos. Son fríos, como digo. Por lo tanto, fíjense qué consecuencias tiene cuando durante la infancia no han recibido caricias de los padres. Manifiestan una tendencia a evitar el contacto físico porque lo ven como algo inapropiado, sucio. Son niños que después de mayores, y estamos comprobando que hay patologías en adultos, que tienen fobias a tocar cosas, a que les toquen, y cuando vas a tocarles se retiran. Si tiramos atrás, hacemos una lectura del problema, como contaba Freud, de lo que había ocurrido en la infancia, seguramente estas personas en la infancia no recibieron caricias. Estos expertos lo han estudiado muy bien, yo he recogido las conclusiones y por eso las quería compartir con ustedes. Son vistas como personas distantes, frías, como digo, y evidencian una dificultad mayor de la habitual para sentirse queridas y aceptadas por los demás. Es decir, ese mobbing que reciben los niños en los colegios a veces puede ser también agudizado porque estos niños han sido personas que no les han acariciado y que cuando van a un colegio a la mínima ven que no son aceptados, que no se sienten queridos, con lo cual eso les agudiza mucho más el problema. Bien, los niños, por tanto, que han sido tocados, que han sido amados, que han sido mecidos y abrazados, ya sé que pueden ser como palabras muy cursis, pero esto es lo que hemos hecho con nuestros hijos de pequeños. Les hemos tocado por todos lados, les hemos querido muchísimo, les hemos tenido en brazos, les hemos mecido para que se durmieran o para que no nos dieran la lata si lloraban mucho, y les hemos abrazado. Tiene una buena base para pasar este confort a otros seres más tarde en su vida. Y no olvidemos que ustedes, que son cuidadores, seguramente están transmitiendo ese cariño a las personas que cuidan porque ustedes han sido tratados con caricias de pequeños. Pero las generaciones que vienen, desgraciadamente, igual por esa falta de poder estar con ellos, porque la sociedad va a este ritmo, igual no van a cuidar a sus seres queridos mayores de la forma que nosotros lo estamos haciendo. Y esto lo vemos en los hospitales. Adolescentes que cuando le mandas que vayan a estar con el aitite porque tenemos que hacer algo, enseguida ponen pegas. Y si están a lo suyo, con su PlayStation o con su teléfono móvil, pero no le están agarrando de la mano al aitite o le están hablando, etc. ¿Vale? Esto es la consecuencia de. Por lo tanto, acariciemos a nuestros hijos para que ellos sepan cuidarnos con sus caricias cuando lo necesitemos, porque seguro que alguna vez lo vamos a necesitar. Bien, este sería el primer mensaje, la primera reflexión que yo hice cuando leí la noticia, y esto es lo que yo manifesté en este artículo que ahora lo he puesto en diapositivas para que lo comprendan mejor. Miren, las personas de edad probablemente se sentirían menos seniles si pudieran mecer en sus brazos a un niño necesitado, mimar a un pequeño nostálgico y contarle historias o soñar juntos. Recordarán, sobre todo los que son de la edad más o menos mía, los jóvenes no, porque ya no se daba aquello, pero de estar escuchando a nuestros abuelos siempre en las batallas de la guerra o aquellas anécdotas que vivían, que las repetían 1000 veces, pero que eran muy agradables, porque la verdad se te entretenían. Y no necesitaban mirar en ningún sitio para contarte las cosas, porque tenían una memoria impresionante, porque habían grabado con dolor y con sufrimiento y con mucha emoción aquellas vivencias de su época difícil, ¿no? Y sin embargo a nosotros nos entretenían. Ahora ustedes entenderían que un abuelo esté cuidando a su nieto y que le esté el nieto escuchando las batallitas. Seguro que no. Seguro que el nieto estará, como le he dicho antes, con sus aparatos electrónicos y el abuelo, pues por mucho que quiera hablar con el nieto, no puede hablar. A todo lo más podrá hablar con otro abuelo que está cuidando en el parque a otro nieto,
pero con su nieto no. Bueno, pues esto también es otro problema que tenemos. Bien, entonces las manecitas explorarían las viejas arrugas y las encontrarían interesantes y adorables. Si es que los niños saben apreciar todo eso, y nosotros vamos y queremos alisarnos la piel para que no aparezcan las arrugas, pero si la experiencia y todo esto, los niños la aceptan muy bien. Lo que pasa es que hay que saber explicársela, y a veces con ese acercamiento que no lo hacemos. Bien, los niños tendrían amor incondicional, que es el elemento esencial de la vida. Por lo tanto, tenemos que dar facilidades para este tipo de acercamiento. Bueno, pues esto tradúzcanlo a cuidar a un enfermo que se encuentra como un niño, que necesita que le den de comer, que necesita que le acompañen, que necesita que le ayuden a ir al baño, que necesiten que le acompañen en el sueño porque tiene miedo por la noche, quedarse solo a ver si ya no se va a despertar. No deja de ser un niño cuando es mayor o cuando está con una enfermedad en fase terminal, necesita que alguien le cuide. Y la mejor forma de cuidarle sería acariciándole. Bien, ¿cómo podemos cuidar con nuestras caricias a los enfermos con demencia? Y pongamos ya en una de las patologías que a veces cuesta mucho. Si total no entiende, por mucho que yo le hable, no me va a entender. Pues miren, podemos hacer muchas cosas para cuidar a un paciente con demencia. Yo no les voy a explicar aquí lo que es una demencia, ni les voy a aburrir con ninguna explicación, pero simplemente decirles que la demencia es un proceso degenerativo e irreversible. Es decir, el cerebro se está desgastando y además ya no se recupera. Esto sería la demencia. Y que va minando de forma progresiva las capacidades intelectuales del enfermo. Y entiendan bien, las intelectuales, no las afectivas. Por lo tanto, van a poder ser capaces de recibir emociones y cariño. Así que un paciente de Alzheimer podrá ser que no recuerde el nombre, pero va a ver la sonrisa y va a captar el tacto y cómo le agarran de las manos. Por lo tanto, piensen que una demencia es una dolencia que golpea el cerebro del paciente, pero también golpea el corazón de su familia, porque los que tengan la realidad de tener que cuidar a un enfermo de Alzheimer en su familia, el paciente, su familiar, estará tocado en su cerebro, pero ustedes seguramente están tocados en el corazón, porque esto es algo muy duro, cuidar a un paciente querido con esta enfermedad. Bien, no olvidemos que quienes padecen esta enfermedad aún recuerdan el amor, por lo tanto, no piensen que porque su cerebro está estropeado no perciben el cariño y el afecto. Cuidar al enfermo de Alzheimer es cuidar a alguien que recibe sin darse cuenta. Le cuidan, pero él no se da cuenta de que le están cuidando. Pero lo que sí va a hacer es recompensar nuestro trabajo con una mirada o una sonrisa. No saben que le estamos cuidando, pero si lo hacemos bien, que él sí lo percibe, nos sonríe, nos mira. Y esto es una buena recompensa para un cuidador. Supone que nuestro tiempo se componga de paciencia, amor y buena voluntad. Claro que son las tres características que tenemos que tener si queremos cuidar a un enfermo de Alzheimer, ¿no? Paciencia, porque son pacientes que necesitan de mucho tiempo nuestro, de mucho amor y de buena voluntad por nuestra parte. Además, estos pacientes no nos piden más que una mano que estreche la suya, un corazón que le cuide y una mente que piense por él cuando ya no puede hacerlo, porque su cerebro ya no puede pensar. Entonces tenemos que pensar nosotros por él. Vamos a ser nosotros los que detectamos si tiene dolor, si tiene fiebre, si algún medicamento le sienta mal. Y seremos nosotros los que tenemos que llamar al médico, porque él no le va a poder llamar. Entonces necesita que además de tocarles, que además de ese corazón con todo el cariño que le cuiden, que además le interpreten todas las molestias que tengan, porque su mente ya no lo va a poder hacer. Bien, he dicho que su cerebro está estropeado, pero su corazón, al menos el afectivo, no. Y esto creo que es un tema que es muy interesante que lo tengan en cuenta. Miren, el corazón biológico necesita que sus coronarias, que son las arterias, que las conocerán, porque cuando van al médico enseguida el cardiólogo le dice, pues
vamos a hacer una prueba de esfuerzo, pues estas coronarias no llevan bien la sangre al corazón, habrá que hacer un cateterismo, a ver cómo están, si están obstruidas le ponen un stent, en fin, todo ese tipo de cosas que ustedes ya conocen por experiencias de algún familiar o la suya propia. Pues si no aportan sangre suficiente, tenemos soluciones. O aportamos medicamentos o hacemos una cirugía y ese corazón sigue funcionando para que nuestro organismo siga vivo. Pero el corazón afectivo solo va a necesitar afecto. Y para alimentarse de este afecto tan solo necesita que le transmitamos el nuestro a través de nuestra sonrisa, de nuestras palabras agradables y de nuestras caricias. Por lo tanto, no necesita ninguna cirugía ni ninguna medicación cara ni complicada. Por lo tanto, fíjense cómo podemos también transmitir esta ayuda afectiva. Y también tener en cuenta que la comunicación va a ser distinta si nos situamos a 1 metro de la cama o si nos ponemos a su lado tocándole con nuestra mano. Y digo esto porque a veces, esto los médicos lo tenemos bastante la culpa, o lo hacemos bastante, con lo cual es un defecto grande, que vamos a ver a un paciente, lo vemos desde la puerta muchas veces, de pie, igual estamos mucho tiempo, pero para el paciente la sensación es de que hemos estado poco, porque nos ha visto con una sensación de prisa. Sin embargo, si tuviéramos la delicadeza de sentarnos junto a su cama, aunque sea menos tiempo del que hemos estado de pie, la percepción que tiene el paciente es de que hemos estado mucho más tiempo, aunque cronológicamente hayamos estado menos, que si hemos estado de pie mucho más. No lo digo yo, lo dicen los que han estudiado esto, psicólogos, y francamente lo detectamos muchas veces porque cuesta muy poco sentarse al lado del enfermo. Marañón decía, en su época, que no había tantos adelantos médicos, decía, el mejor instrumento del médico es la silla, para sentarse al lado del enfermo. Bien, ahora ni siquiera le ponemos al paciente una silla delante para que se siente, porque tenemos prisa y no dejamos ni sentarse, ¿no? Desgraciadamente a veces. Bien, cuando el profesional sanitario coge de la mano del enfermo, parece que parte de su sufrimiento pasa a quien le toca. ¿Saben ustedes por qué los pacientes van mucho a los curanderos? Porque les tocan más que los médicos. Y el tocar, el afecto, el tacto, a veces parece que hace el efecto de los chamanes de traspasar su mal al médico, ¿no? Que se lo traspasa. Bien, pues esto parece una bobada, pero si cuando vamos a saludar a un paciente le damos la mano, yo siempre digo a los estudiantes que vienen por allí o a los residentes, por favor, cada uno emplear vuestra forma de saludar, pero si lo hacéis con delicadeza y le agarráis de la mano o le hacéis una leve caricia, no os podéis ni imaginar qué respuesta y qué enganche más grande va a ser por parte del enfermo. Cuando alguien es capaz de acercarse y de darle la mano, o un beso, o una caricia, aparte de ser un acto de amor infinito, se consigue que el enfermo se sienta como una persona viva y emotivamente unido a quien le muestra su afecto. Y esto lo habrán comprobado ustedes muchas veces, cuando están cuidando a algún enfermo, aunque él no les diga nada, pero solamente con esas manifestaciones de afecto, él se siente que alguien está junto a él cuidándole y que se interesa por él. Miren, un apretón de manos, una caricia o un fuerte abrazo no los lleva el viento. Suelen pesar más que las palabras. Si ustedes van a un funeral y es el funeral del familiar de un amigo de ustedes, están pensando, ahora a ver si le saludo a mi amiga, mi amigo, y a ver qué le digo, a ver si me sale bien esa frase que te acompaña al sentimiento. Miren, eso se lo lleva el viento. Si ustedes no dicen nada, van donde esa amiga, si tienen amistad, le dan un abrazo, o le dan la mano y la aprietan afectivamente, eso transmite mucho más que el mejor discurso que hayan preparado para decírselo de palabra. Así que esto, como ven, puede ser útil para muchas cosas. Y esto lo hemos vivido, los que hemos tenido pérdidas, cuando alguien ha venido y no te ha dicho nada, pero te ha dado un abrazo, te ha dado la mano con ese afecto,
dices, concho, qué bien me siento. Esta persona ha venido porque me quiere, porque siente lo mismo que estoy sintiendo yo y quiere acompañarme en ese sentimiento. Con lo cual no ha hecho falta que me dijera palabras. Con nuestro contacto físico le vamos a transmitir el importante mensaje de que no será abandonado y que siempre tendrá a su lado a un ser que le aprecia. Esto es muy importante. Si nosotros sabemos que tenemos a alguien al lado, no hace falta a veces que nos esté hablando continuamente, pero que sabemos que si yo necesito algo, simplemente con mirar se va a levantar y me va a preguntar qué quiero y me lo va a traer. Esto es algo también fundamental. En ocasiones el tacto suele ser la única forma de comunicación y de expresión del cuidado que se le puede dar. Son pacientes que están inconscientes, pacientes que están en la agonía ya, porque están muriendo. Y a veces la familia dice, bueno, ya está muy mal, se está muriendo, se apartan de la cama. Y es cuando nosotros decimos, no te alejes de la cama. Ahora es cuando tienes que estar agarrándole continuamente. Porque lo último que van a perder es el tacto, no es el oído. Por si acaso, no hablen cosas que no les gustaría oír o que ustedes piensan que no serían buenas que las oyese delante de ellos. Pero desde luego, lo último que tienen que dejar de hacer es tocar al enfermo. Él va a dejar de tocarles cuando haya fallecido. Bien, si tienen que cuidar a alguien que padece una grave enfermedad, háganle compañía, siéntense junto a su cama y cójanle de las manos. A veces solíamos decir, siéntese en la cama. Yo suelo decir no, porque le estamos invadiendo su sitio, igual la cama no es tan grande y está incómodo. Entonces, pero al lado de la cama sí, al mismo nivel, no en un sitio que estemos muy altos, porque si no él se va a sentir también muy inferior y eso le va a hacer darse cuenta de que está muy mal. Mantengamos siempre, y esto solemos recomendar, que nuestro nivel de mirada tiene que estar al mismo nivel de la mirada del paciente y de esta forma se va a encontrar mejor. Cuando a veces vamos a saludar a alguna persona que está en silla de ruedas, si lo hacemos desde nuestra altura, porque estamos de pie, se va a sentir mal. Si nosotros hacemos un gesto de ponernos en cuclillas y ponemos nuestro nivel de mirada a su nivel de mirada, el paciente se va a encontrar bien, se va a sentir que bien, el importante soy yo. Me está teniendo un respeto enorme y me está ayudando. Bien, los enfermos dementes no se dan cuenta de lo que sucede, pero los que estamos alrededor sí. Los familiares sabemos lo que le pasa al enfermo, las enfermeras, enfermeros, y por eso mismo hay que demostrarle nuestro cariño y afecto. O sea, como él no dice nada, pues nosotros no hacemos nada. No. El enfermo no dice nada porque no puede decir nada, pero siente. Por lo tanto, transmitámosle ese cariño, ese afecto a través de lo que nosotros podemos hacer, a través de nuestras caricias, de nuestras palabras agradables, de nuestra sonrisa, etc. Y por supuesto que mejor con nuestras caricias. Por lo tanto, no lo ignoren, por favor. Las caricias es un instrumento, como he dicho al principio, fundamental para cuidar a los enfermos. Y aunque parece que no entiende nada, piense que siempre le queda la afectividad. Y esto lo he repetido ya varias veces, porque creo que es fundamental. Se nos olvida con mucha frecuencia. Es muy importante que el enfermo y su cuidador mantengan alguna forma de comunicación, sobre todo en los estadios avanzados, en los que el paciente ya casi no se comunica verbalmente. Y parece que cuando ya el paciente ya no se puede comunicar verbalmente, nos entra la angustia. ¿Y ahora cómo le vamos a acompañar? Si ya total, ya no podemos hablar con él. ¿Para qué voy a ir a estar con él? Pues para hacerle compañía y tocarle. Cuando tomamos la decisión junto con la familia y previamente ya lo hemos hablado con el paciente y se seda al paciente y se le deja inconsciente, pacientes que tienen una enfermedad que precisa una sedación por el sufrimiento que tienen, pues a veces la familia piensa que, bueno, como ya no se va a comunicar, pues nosotros les aconsejamos estar junto a él, mantener contacto con él. Bien, si quien le cuida o acompaña sigue hablándole, sonriéndole, acariciándole, esta comunicación afectiva va a permanecer intacta aun cuando la comunicación verbal se pierda.
Por lo tanto, aunque ustedes no pueden hablar de muchas maneras, ¿eh? Y la última diapositiva que les voy a poner, ya les he dicho que iba a hablar poco, porque quiero que luego ustedes hablen mucho o pregunten mucho, que es importante recordar que el lenguaje del cariño con nuestras caricias nos mantiene cercanos a quien le cuidamos. Y si queremos demostrar que queremos a quien le cuidamos, empleemos nuestras caricias. Así que la palabra la tienen ustedes ahora. Muchas gracias. A ver quién se anima.